Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Santiago Julio Morales y en este video hablaré sobre un tema que ha marcado profundamente la historia de nuestro país, el conflicto armado colombiano, los procesos de paz y los retos que aún enfrentamos para construir una paz duradera. Comprender este tema no significa únicamente conocer hechos históricos, sino también entender las causas que originaron la violencia, reconocer a las víctimas y reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos en la construcción de un país más justo. A lo largo de este video abordaré 4 aspectos fundamentales. Primero, los orígenes del conflicto armado. Segundo, los principales procesos de paz desde 1980. Tercero, explicaré el sistema integral de verdad y justicia. Justicia, reparación y no repetición, y el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y finalmente compartiré una reflexión sobre la Universidad del Atlántico y cómo puede consolidarse como un territorio de paz. Primero que todo, orígenes y evolución del conflicto armado. El conflicto armado colombiano no comenzó de un día para otro. Es el resultado de múltiples problemas políticos, sociales y económicos acumulados durante décadas. Uno de los antecedentes más importantes fue el periodo conocido como la violencia, ocurrido a finales de los años 40 y comienzos de los 50, tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este hecho desencadenó una fuerte confrontación entre liberales y conservadores, que dejó cientos de miles de víctimas. Posteriormente, aunque se creó el Frente Nacional para reducir la violencia bipartidista, muchas comunidades continuaron sintiéndose excluidas políticamente. Esa exclusión, junto con la desigual distribución de la tierra, la pobreza rural y la ausencia del Estado en muchas regiones, favoreció el surgimiento de grupos guerrilleros. En la década de 1960 nacieron organizaciones como la FARC, el ELN y posteriormente el M-19, cada uno con diferentes objetivos. Con el paso del tiempo, el conflicto se hizo mucho más complejo. Aparecieron grupos paramilitares que argumentaban combatir a las guerrillas, pero que también fueron responsables de graves violaciones de derechos humanos. Además, el narcotráfico transformó completamente la guerra, porque tanto guerrillas como paramilitares encontraron en el negocio de la droga una fuente de financiación que prolongó el conflicto durante muchos años. Las principales víctimas fueron los civiles. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, miles desaparecieron, otras fueron secuestradas y muchos perdieron familiares debido a masacres y enfrentamientos armados. Por eso, cuando hablamos del conflicto armado, debemos recordar que su mayor impacto recayó sobre la población civil. Ahora bien, principales procesos de paz desde 1980. Desde la década de 1980, distintos gobiernos han intentado poner fin al conflicto mediante negociaciones. Uno de los primeros esfuerzos importantes ocurrió durante el gobierno de Belisario Betancur, quien abrió diálogos con varios grupos guerrilleros. Posteriormente, en 1990, el M-19 firmó un acuerdo de paz que permitió su desmovilización y su transformación en movimiento político. Este proceso fue considerado exitoso porque facilitó la participación democrática y contribuyó a la elaboración de la Constitución de 1991. Durante el gobierno de Andrés Pastrana se desarrollaron las negociaciones del Caguán con las FARC, pero finalmente fracasaron debido a la falta de confianza, al fortalecimiento militar de la guerrilla y a la continuidad de los enfrentamientos. El proceso de paz más importante ocurrió entre 2012 y 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Las negociaciones realizadas en La Habana culminaron con la firma del acuerdo final de paz con las FARC. Este acuerdo incluyó aspectos fundamentales como la reforma rural integral, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, la reparación de las víctimas, el desarme y la reincorporación de los excombatientes. Aunque este acuerdo representó un avance histórico y permitió la desmovilización de miles de integrantes de la FARC, también ha enfrentado importantes dificultades. Persisten problemas de seguridad en algunas regiones, continúan operando grupos armados ilegales y todavía existen retos relacionados con la implementación completa del acuerdo. Actualmente el gobierno colombiano impulsa la política denominada Paz Total, cuyo propósito es dialogar con distintos grupos armados para reducir la violencia. No obstante, este proceso también enfrenta desafíos debido a la diversidad de actores involucrados y a la complejidad del conflicto actual. Ahora bien, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y Función, de la JEP.
Como resultado del acuerdo de paz, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conocido como SIBJRNR. Este sistema busca garantizar los derechos de las víctimas mediante 4 componentes principales. El primero es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tuvo la misión de reconstruir lo ocurrido durante el conflicto y escuchar las voces de las víctimas y de quienes participaron en la guerra. El segundo componente es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, encargadas de localizar e identificar a quienes desaparecieron durante el conflicto. El tercero corresponde a las medidas de reparación integral que buscan reconocer los daños sufridos por las víctimas y contribuir a su recuperación. Finalmente encontramos la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. La JEP es un tribunal de justicia transicional cuya función principal consiste en investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su objetivo no es únicamente imponer sanciones, también busca conocer toda la verdad, garantizar la reparación de las víctimas y asegurar que hechos similares no vuelvan a repetirse. En otras palabras, la JEP pretende equilibrar la necesidad de justicia con la construcción de una paz estable y duradera. Reflexión personal. Considero que la Universidad del Atlántico tiene una gran oportunidad para consolidarse como un verdadero territorio de paz. La paz no se construye únicamente mediante acuerdos firmados por el gobierno, también se fortalece en espacios como las universidades, donde se forman los futuros profesionales y ciudadanos del país. La universidad puede promover el respeto entre personas con diferentes ideas, fortalecer la investigación sobre memoria histórica, desarrollar proyectos sociales con comunidades afectadas por la violencia y fomentar la resolución pacífica de los conflictos. Como estudiante, creo que cada uno de nosotros también tiene una responsabilidad: escuchar antes de juzgar, respetar las diferencias, rechazar cualquier forma de violencia y participar activamente en iniciativas académicas y comunitarias. Son acciones concretas que contribuyen a construir la cultura de paz. La verdadera paz comienza cuando aprendemos a convivir con quienes piensan diferente y entendemos que el respeto por la dignidad humana debe estar siempre por encima de cualquier diferencia política. Como conclusión, el conflicto armado nos deja importantes lecciones sobre las consecuencias de la violencia, pero también demuestra que el diálogo, la verdad, la justicia y la reconciliación son herramientas fundamentales para construir un mejor futuro. Conocer nuestra historia nos permite evitar repetir los errores del pasado y asumir un compromiso como ciudadanos con la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos. Muchas gracias por escuchar.